Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mesa Política, programa producido por la institución Otra Mirada y NTV Info. Mi nombre es Alejandra Dinegro y el día de hoy vamos a tener a dos grandes invitadas con las cuales vamos a poder abordar un tema importante en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar sobre las políticas públicas de cuidado e informalidad laboral en nuestro país. Empezamos. En el programa del día de hoy tenemos que darle la bienvenida a Gabriela Adriancén y a María del Pilar Sáenz. Gabriela es especialista en temas de género y de cuidados y además es coordinadora adjunta de la diplomatura en cuidados y economía feminista de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra alma mater San Marcos. Y también tenemos a María del Pilar Sáenz, ella es directora de la Fundación Friedrich Ebert en Perú, quienes hace unos días han celebrado sus 100 años de fundación institucional. Bienvenidas a ambas, Gabriela, Mari. De Alejandra, Gracias. gracias por la invitación. A ustedes por participar. Bien, vamos a iniciar esta entrevista un poco conversando justamente en el marco de la celebración, de la conmemoración del 8 de marzo, teniendo un poco esta mirada en el bosque sobre el tema de la política de cuidados. Yo quiero empezar lanzando la pregunta para que cualquiera de las dos pueda responder, ¿no? Y para que también las personas que nos están viendo en esta edición de este programa puedan tener un poco más de certeza de lo que se refiere todo en cuanto a políticas de cuidado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas de cuidado concretamente? Sobre todo teniendo la mirada de nuestro país, ¿no? Estamos refiriendo solamente a trabajo doméstico, hablamos de las personas que cuidan en general a un familiar, se trata de un nuevo sector laboral. ¿De qué se tratan las políticas de cuidado? Adelante, Gaby. Gracias Alejandra y gracias a Otra Mirada y a NTV Info. A mí me parece importante hablar de esto en el marco del 8 de marzo, porque justamente lo que se está tratando de reivindicar hace algunos años es el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las mujeres y el trabajo, justamente lo que nos dice la economía feminista es que no podemos pensar lo que pasa en el mercado de trabajo, en la economía monetaria, digamos, desligado de lo que pasa en lo que llamamos como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, es decir, lo que pasa en los hogares, ¿no? Entonces, ese trabajo no remunerado está directamente vinculado con el trabajo remunerado en la medida que define un poco la salida, vamos a decir, de las mujeres al mercado de trabajo. Y también en general, y es algo que hay que también recuperar, define y es la base del bienestar de la sociedad en general, ¿no? Entonces, eso le da una importancia al tema, ¿no? No es solamente un interés de las mujeres, pero es sin duda un impacto directo en su vida, sino también tiene que ver con el bienestar de la sociedad porque implica el cuidado de los niños, el cuidado de las niñas, ¿no es cierto?, las niñeces, el tema de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, un sector altamente feminizado, tanto en lo remunerado como en lo no remunerado. Entonces, es realmente como un pilar del bienestar de la sociedad y por eso nos interesa hablar de los cuidados y el trabajo, me parece atinado esta reflexión, ¿no? Mari, para complementar un poco la temática y lo que ha comentado justamente Gabriela, ¿no? Desde la mirada de las organizaciones sociales con las cuales la FES viene trabajando y además tiene una postura bastante clara sobre el tema de políticas de cuidados, ¿qué nos podrías complementar? Y bueno, gracias primero por la invitación, es muy rico poder intercambiar además con Gabriela y contigo Alejandra en este tema. Bueno, en efecto, desde la Fundación venimos trabajando el tema de cuidados desde hace varios años ya. En realidad reconocemos que el tema de cuidados como concepto lo hemos traído como un concepto nuevo, pero realmente ha existido toda la vida, ¿no? Desde, tú dices que la FES tiene 100 años, desde hace muchos años acompañamos organizaciones de base indígenas, organizaciones sindicales y siempre hemos comentado con ellas que el tema de cuidados en sí mismo estaba en las conversaciones de pasillos, al final de las conversaciones de las dirigentes y de los dirigentes siempre había una alusión a las diferentes tareas que no, digamos, eran visibilizadas, pero que finalmente definían o no las posibilidades de participación, las posibilidades de inserción laboral, las dificultades incluso de participación política de las mujeres en particular, porque bueno,
manifiesta recarga, digamos, de estas tareas sobre los hombros de las mujeres. Y entonces ese elemento que estaba como muy conversado, extra escenario, extra reuniones, ahora lo traemos más bien sobre la mesa, ¿no? Ahora lo empezamos a discutir como uno de los elementos sobre los cuales tenemos que tomar decisiones, no solamente de políticas públicas, sino de políticas organizativas también, para que finalmente este bien anhelado como es la igualdad entre las personas, la igualdad de facto de derechos, también llegue a otras instancias a través de resolver los asuntos de cuidado que son los que nos persiguen cotidianamente y que además no logramos resolver del todo desde las organizaciones y desde las políticas. Yo creo que un elemento importante que mencionó Gabriela es a partir del reconocimiento de que los cuidados no solamente son un tema puntual que resuelven las mujeres, sino que además está demostrado que penetra la economía, las dinámicas sociales, está como entretejido en una serie de relaciones políticas, económicas y sociales, es que entonces empezar a poner atención en el foco de cómo resolver a través de políticas de cuidado las problemáticas que hemos identificado, pues ayudaría también mucho a estos aspectos, ¿no? A cómo mejorar la política, cómo mejorar las dinámicas sociales, pero también cómo mejorar la economía, que sigue siendo desigual para quienes dedican tareas de cuidado y para quienes evaden la corresponsabilidad en estas tareas. Claro que sí. Otra pregunta que se desprende de estas dos primeras intervenciones es, ¿tenemos una política de cuidados en el Perú? ¿Y cuáles serían los avances, digamos, que se han presentado también en la región latinoamericana respecto a tener una política pública, ¿no?, de cuidados meramente trabajada? Bueno, en el mejor de los escenarios, una política pública tiene que respetar el diálogo social, convocar a las organizaciones, ¿no?, a quienes se les va a aplicar esta normativa. En el Perú, ¿tenemos actualmente una política de cuidados? Si la tenemos o no, ¿cuál es el estatus como tal? ¿Y qué país de la región presenta mayores avances al respecto? Gabriela. Dale, gracias. Bueno, yo creo que, bueno, justo ahora ha asumido el nuevo presidente de Uruguay, ¿no? Orsi, y fue ese país justamente quien fue el país pionero en instalar un sistema integral de cuidados, ¿no? Entonces, que también, como tú bien lo dices, fue producto de un diálogo social, pero un diálogo donde tuvo un papel imprescindible el movimiento feminista, ¿no? Entonces, el movimiento feminista es el que ha empujado el tema de los cuidados en la región y no ha sido la excepción en el caso peruano, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? Ya desde, digamos, esta década empezaron a, bueno, primero tenemos la PNIG, ¿no?, que era la Política Nacional de Igualdad de Género, donde se mencionaba la importancia de tener un sistema de cuidados con enfoque de género, ¿no? Eso es bien importante porque sabemos que el tema del enfoque de género está ahí siendo atacado. Y luego se hizo el marco conceptual de los cuidados. En el gobierno de Pedro Castillo, donde pudimos participar, en el Ministerio de la Mujer, donde pude participar, impulsamos, había una propuesta de ley anterior, efectivamente no se puede negar, se recogió eso, pero se mejoró la ley, el proyecto de ley se amplió y luego de más de un año se pudo presentar al Congreso en julio del 2022, ¿no? Que eso personalmente fue una alegría, ¿no? Pero fue encarpetado por el Congreso, en parte con la excusa del tema del enfoque de género, ¿no? Entonces, realmente en este país estamos tan atrasados que ya no podemos, o sea, cualquier cosa que incluya la palabra enfoque de género está vetada, ¿no? Entonces, digamos que nuestro país tiene una serie de programas sociales, uno podría decir que una más es un programa de cuidados. Sí y no, ¿no? Porque efectivamente hay una intención de atender a las infancias, en realidad la primera infancia, pero el enfoque que se le da a la mujer, ¿no es cierto?, es casi nulo, digamos, ¿no? No hay de repente un acompañamiento, un proceso de incorporación, de capacitaciones laborales para las mujeres que están dejando a sus hijos ahí, etcétera, ¿no? Entonces, en principio el Perú está avanzando muy lentamente con oposición del Congreso y entonces la otra estrategia es un poco ir ordenando lo que ya se tiene, ¿no? Los programas que ya se tienen, hacerlos dialogar. Por ejemplo, ahora entiendo que el ministerio también ha creado un programa especial para las personas de la tercera edad que lo había anulado PPK y ahora otra vez está regresando, ¿no es cierto?, como una unidad ejecutora. Entonces,
en general, creo que es muy lento el avance, pero quizás la estrategia efectivamente no pasa por el Congreso porque vemos pues que el Congreso todo lo veta, ¿no? Ahí le paso la posta a María del Pilar. Claro, Mari, para complementar un poquito, introducirte un nuevo, digamos, punto de análisis para enriquecer más la entrevista, es en un escenario justamente de desconfianza política, un escenario en el que la institucionalidad propiamente no está debilitada y donde no hay respeto por el diálogo social en el marco de construcción de políticas públicas, con el retroceso que bien menciona Gabriela, cómo están justamente articulando las organizaciones de mujeres, de trabajadores en general, porque ya se comentó desde el inicio que hablar de cuidados no es un tema de mujeres, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? Cómo están articulando con los hacedores de políticas públicas en un escenario bastante complejo en el Perú. Mari. Sí, bueno, yo quiero retomar parte también de lo que dijo Gaby en su intervención, y gracias por la pregunta, Aleja, porque, a ver, sí, es cierto que el tema de cuidados es un tema que lo experimentamos día a día. Las organizaciones también han empezado con su proceso de entender mejor, de profundizar, de saber qué rol cumplen en esta demanda de políticas de cuidado, qué cosas más específicas, digamos, son parte de su agenda organizativa también. Es decir, no todas las organizaciones, así como no todas las mujeres requerimos servicios de cuidado o políticas de cuidado iguales, pues las organizaciones del mismo modo también están en ese proceso de análisis de ver cuáles son aquellas agendas, cuáles son aquellas demandas, enfoques de sus bases sociales sobre las cuales tienen que enfocarse a hacer más incidencia, incluso interlocutar con otros actores políticos. En el caso básicamente, por ejemplo, de mujeres indígenas, ahí tenemos un trabajo todavía muy intenso que hacer porque la cosmovisión de la mujer y de los pueblos indígenas plantean el cuidado, los cuidados con una mirada distinta de las zonas urbanas o de lo cotidiano que construimos en las políticas públicas nacionales. Sabemos que Perú es un país bastante centralista, bastante pensado en Lima y en ciertos sectores de Lima, y entonces los cuidados tampoco escapan, digamos, de esas orientaciones. Y claro, el reto siempre es cómo hacemos que todos los sectores queden dentro, se sientan parte, reconocidos de la tarea de cuidados. Ahí tenemos un gran desafío con los pueblos indígenas. Otro gran desafío que tenemos es cómo articular el movimiento sindical, es decir, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que también tienen una tarea bien particular en hablar sobre la corresponsabilidad, familia y trabajo. Existen ya normativas internacionales que regulan, y el Perú además hace mucho tiempo ha ratificado el convenio 156 de responsabilidades familiares. Y entonces toda esta implementación también empieza a ser temas de discusión dentro de las organizaciones. Yo quería también recordar que sí, es cierto lo que dice Gaby, la mirada ahora es ver cómo reordenamos lo que tenemos, ¿no? Pero digamos, tampoco es que no tenemos nada. Yo creo que a veces en el caso de las discusiones que han habido en el Congreso, se ha como extremado la idea de pensar que un sistema de cuidados es como construir algo, derrumbar todo lo que había y construir algo totalmente nuevo. Y yo honestamente intento también plantear la idea de que tampoco es tan grave, o sea, no es que vamos a reconstruir una cosa desde donde no había. Yo creo que sí hay que hacer análisis de qué cosa es lo que teníamos y qué es de lo que teníamos estaba haciendo bien, y qué es lo que en efecto está tan ausente que no hace que muchas políticas públicas sean eficaces, precisamente porque la complementación con políticas de cuidado harían que esa combinación hiciera más efectiva varias políticas. Por ejemplo, una discusión que nosotros tenemos y que entiendo que es un tema todavía por debatir es si los proyectos de infraestructuras que favorecen, por ejemplo, la reducción de uso de tiempo en ciertas tareas es o no política de cuidado o complementa las políticas. Por ejemplo, la ampliación del servicio de agua potable en zonas donde tener agua es una inversión de tiempo enorme y básicamente asumir entre mujeres y niños, niñas, adolescentes, cómo esto ayuda a que, por ejemplo, las políticas educativas sean más efectivas porque ese tiempo se invierte en otras cosas. O mujeres que se pueden insertar en el empleo porque, claro, las políticas de cuidado ayudarían a tener tiempo disponible para entonces dedicarse a mejorar las competencias técnicas profesionales, mejorar, aspirar a un empleo más estable. Creo que hay que verlo de una dimensión
conectada con varias políticas, y es un poco lo que hemos tratado de transmitir con las organizaciones de los diálogos que se han tenido con legisladores o con varias congresistas dentro de estas discusiones que han tenido las comisiones respecto a varios proyectos de ley que existen todavía en la Comisión de Constitución y que deberían discutirse, digamos, con más seriedad en función de los impactos que pueden tener. Por ahí creo que hay varios elementos. Solamente para cerrar esto, por ejemplo, en materia laboral, tenemos muchos convenios de protección social que son muy, muy conectados con las políticas de cuidado y ya existen. Lo que pasa es que los implementamos mal o no los queremos ver y no los queremos reconocer como que el Estado está ausente en una implementación adecuada de esto. Y eso también es parte de los cuidados que aspiramos tener como una política nacional de cuidado. Claro que sí, hay varios puntos ahí que ayudan justamente a poder tener un enfoque, digamos, diferente para poder comprender cuando hablamos de políticas de cuidados y que no sea mirado pues como algo terrorífico, ¿no? Desde algunos sectores políticos en especial, ¿no? Muchas mujeres, miles de mujeres en general en el país, ¿no? Y vamos a entrar justamente a la segunda parte de la entrevista, para ser ya súper concretas, es que ante la ausencia justamente de políticas de cuidados, desde lo más básico, ¿no? De poder tener una guardería para dejar al niño, pensando en las mujeres que son cabeza de hogar, ¿no? Y teniendo las estadísticas además a la mano de cuántas son, de cuidados a los adultos mayores, de cuidados a los hermanos menores, en fin, ¿no? Sin tener inclusive estas cuestiones básicas, miles de ellas optan justamente por trabajos que son considerados informales o precarios. Porque claro, en un trabajo considerado formal o digno, hay un horario que se tiene que cumplir, ¿no? Y hay una serie de requisitos que ellas en su condición pues no podrían cumplirlas, ¿no? Por más que puedan ser capacitadas, por más que tengan una serie de prerrogativas personales, ya sean de cualidades o académicas, no podrían hacerlo porque obviamente hay una situación de condiciones materiales de vida que limitaría. En ese aspecto hay dos informes que se han presentado en el marco de poder medir un poco cómo impacta la informalidad laboral en las mujeres. Este es un tema además ya redundantemente abordado. Entonces, la idea aquí es poder ingresar nuevas miradas o nuevos ejes o cualquier otro tema que quedan fuera inclusive de la discusión cuando hablamos de informalidad pensando en las mujeres, ¿no? O sea, no solamente es la reducción de la estadística de que si tienen contrato o no tienen contrato, creo que abarca mayores dimensiones. Y justamente el último informe de CEPAL que ha sido presentado, ¿no? A finales del 2024 menciona, por ejemplo, que el 77.5% de las trabajadoras peruanas se encuentran en informalidad. Esta es una cifra superior al de los varones. Esta es una realidad que no nos sorprende, ¿no? Hay otro estudio también que lo ha presentado el Instituto Peruano de Economía, una institución privada, del Índice Regional de Brechas de Género, ¿no? Y que es un primer análisis integral que mide las desigualdades de género en 25 regiones del país. Y aquí los resultados son que 14 de 25 regiones registran una brecha superior al promedio nacional en una serie de indicadores, ¿no? Y uno de los indicadores es el tema laboral. Entonces, ¿cuál sería un poco la mirada? Hemos abordado el tema de cuidados, vamos a introducirnos a este eje. Les he comentado que muchas mujeres no pueden, pues, ser parte de un mercado laboral formal o, digamos, medianamente digno por estas cuestiones. ¿Qué nos podrías comentar al respecto con estas, inclusive, dos indicadores que, bueno, cada año, digamos, nos muestran que evidentemente no hubiera mejoras o no hay mejoras? Gabriela. Sí, a mí me parece que los dos temas se complementan muy bien como tú lo has señalado, Alejandra, ¿no? O sea, yo estaba revisando unas cifras que sacaba Tamia Lavado, que es una economista que la conocemos, una economista que ve temas de género y laborales, y ella siempre llama la atención de que hay que sumar el factor hijos, ¿no? O hijes, ¿no? Porque finalmente la informalidad entre hombres y mujeres se lleva 2, 3 puntos dependiendo del año, digamos, ¿no? Pero ella cuando le suma mujeres de 3 hijos o más, esta brecha sube a 87%, o sea, crece un 10%, ¿no? Entonces, la penalidad de la maternidad es evidente, ¿no? A mí otro dato que me pareció alucinante es mujeres con educación superior, de las mujeres sin hijos, el 41% tiene educación superior, y de las que tienen 3 hijos o más, solamente el 4%. Entonces, realmente eso te va habilitando una serie de, digamos, oportunidades, ¿no? Entonces, la alta participación de las mujeres en esta economía
que a mí también me parece que tenemos que seguir profundizando qué le llamamos economía informal y subdividirla, ¿no? Porque hay como hay muchas características particulares, ¿no? Y como tú bien has dicho, está el fenómeno de la cuenta propia, ¿no? Y hay una relación directa entre más hijos y más trabajo de cuenta propia. ¿Por qué? Porque en parte por un tema de los tiempos, como hemos dicho, ¿no? Entonces hay una dificultad hace poco, por ejemplo, Sunafil sacó un comercial, ¿no? Recordándole a las mujeres que tienen este permiso por temas de enfermedad de los hijos y que lo hagan efectivo, ¿no? Es verdad, en el Perú, leyes laborales, pucha, parece que somos campeones, ¿no? Pero luego, en la realidad, eso no se cumple y entonces la gente no solamente sabe que no se cumplen, ni siquiera se cumplen las leyes, bueno, ¿qué voy a reclamar, no? Y ahí Grace Vaquerizo le reclamó a Sunafil porque era un comercial además dirigido solo a las mujeres, cuando es un derecho que tienen hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Ojalá ella pronto va a sacar su tesis y nos va a dar muchas cosas interesantes para pensar. Para cerrar, entonces las mujeres optan por el trabajo de cuenta propia, digamos, en gran medida, de diferentes, además, calidades, por decirlo de manera, o generación de ingresos, en parte por un tema del tiempo, ¿no? Y yo creo que ahora una de las cosas que deberíamos empezar también a luchar es por el tema de la jornada laboral o sea, lastimosamente en gran parte de la región, las 48 horas es el tiempo de jornada laboral semanal, pero creo que una lucha que podría englobarnos a todos, incluyendo el movimiento feminista y en general, es disminuir también ese tiempo de trabajo porque de alguna manera atrofia la calidad de vida que tienen las personas también con sus familias y con su calidad de vida en general, ¿no? De acuerdo. Mari. Sí, yo también coincido en que hay que tener un poco claro, cuando hablamos de informalidad laboral, estamos hablando de aquella que se hace, digamos, en la modalidad dependiente, o sea, hoy te marca 3 tipos de informalidad laboral, ¿no? Para las mujeres que trabajan, o hombres y mujeres que trabajan en la relación dependiente, en empresas formales y en empresas informales, ahí más bien la informalidad tiene que ver con cómo es que se plantean mecanismos de contratación que no generan las condiciones de trabajo decente que plantea la OIT. Y ahí también hay una discusión de cómo los cuidados inciden en que muchas personas, y en particular mujeres, tengan que optar por estar en la informalidad, incluso en empresas formales, porque eso tiene que ver con el uso de tu tiempo, pero también con las posibilidades reales de sostenerte en un trabajo en el tiempo a largo plazo. Y en el caso de lo que ha mencionado las cuentapropistas, en efecto, aquí existe ya la normativa, la conceptualización del autoempleo como uno de los tipos de informalidad, incluso casi más del 50% de la informalidad laboral está referida al autoempleo, y cuando miras, digamos, ya de manera más detallada qué perfiles son los autoempleados, básicamente son mujeres autoempleadas, ¿no? El autoempleo en el Perú tiene rostros de mujer y de mujer precarizada. O sea, no es una mujer, digamos, la empresaria, la emprendedora, no. Es una mujer que además tiene que trabajar de las formas más inimaginables para sostener el día a día de su economía. Y entonces ahí la gran pregunta que siempre hicimos es, bueno, ¿y cómo se cruza ahí la problemática de cuidados con las decisiones que la familia hace de que las mujeres finalmente estén sistémicamente, además, porque son a veces mamás, hijas, y se hace un círculo vicioso de informalidad laboral, estén teniendo que aceptar este tipo de condiciones de insostenibilidad familiar también, ¿no? Porque la informalidad es eso, el día que no trabajas no comes. Y entonces ahí los cuidados son el eje determinante, porque una mujer que tiene responsabilidad de cuidado decide este nivel de trabajo para tener todas las posibilidades de cuidar y trabajar. Ahora, la pregunta es, ¿qué calidad de cuidados se hacen en esas condiciones? Que es otra cosa que hemos discutido, y Gabriela lo sabe porque ella estuvo muy, muy ligada a la discusión con los sectores sobre qué tipo de cuidados queremos también, ¿no? O sea, las mujeres cuidan como pueden, y eso es, digamos, indolente de las autoridades pensar que, bueno, si siempre lo han hecho así, ¿por qué tendrían que haber políticas públicas? Alguna vez no nos dijeron. ¿Por qué tendríamos que nosotros meternos en las decisiones familiares si la gente quiere cuidar así? Que cuide. Sí, pero es que no cuidan bien, y quienes cuidan y quienes son cuidados lo hacen en condiciones muy precarizadas. La otra conexión con la informalidad también tiene que ver con la inactividad laboral. Últimamente, OIT sacó un estudio analizando el porcentaje de mujeres que están en la inactividad laboral y que además esta inactividad se debe
a tareas de cuidado, y la verdad es que más del 70% de las mujeres que están en la inactividad es porque se dedican a tareas de cuidado que no consiguen recuperar a través de cualquier otro mecanismo, ya sea familiar o público. Entonces, ahí hay un porcentaje importante entre las informalizadas y entre aquellas que están en la inactividad por razones de cuidado, que debería despertar la atención de las políticas, por lo menos laborales, o por lo menos desde la mirada económica, si no le queremos dar un carisma más social, como preocupación. Finalmente, decir que el último estudio también de hoy te actualizó el aporte del PBI del trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, y bueno, resulta que es más del 24%. Entonces, digamos, hay quizás en algún momento se puede discutir a más detalle cómo es que se hace esa medición, pero estamos hablando de prácticamente la cuarta parte de la economía, la asumen las mujeres, las personas que cuidan, que en su mayoría son mujeres. Claro que sí, pero además, ya llegando a la parte final, para que ustedes puedan emitir un mensaje final en el marco del 8 de marzo, es que esta situación se complica, ¿no? Y ya la dejo con este comentario, si es que podemos analizar cuál es el dilema de los cuidados y la informalidad con los nuevos cambios que existen en el mercado laboral, la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres repartidoras que están con el niño realizando actividades laborales, ¿no? Entonces, estas empresas, estas plataformas, por ejemplo, infinidad de ejemplos, cuál es la mirada que también ellos tienen para poder, digamos, ayudar en poder mermar esta realidad que en el caso peruano, pues es súper, digamos, dramático, ¿no? Entonces, ahí se complica un poco más la mirada para poder abordar estas realidades que, como vemos, van en expansión. Bien, tanto Gabriela como a Mari Pili, que con mucho cariño te tratamos así, vamos a cerrar ya la entrevista, pero les vamos a regalar un minuto a cada una para que puedan comentar, ya sea un mensaje final, ¿no? Orientado a los sectores con los cuales se viene trabajando en general para todas las mujeres, niñas, ¿no? Y jóvenes que nos puedan ver, y obviamente también todo el marco familiar. Sin duda, las desigualdades en el Perú siguen teniendo rostro de mujer. Qué complejo, qué difícil y qué retador además, ¿no? Dentro de todo ello. Gabriela. Ya, antes de eso quiero decirte, Alejandra, que está pendiente, me parece un tema muy interesante, ese tema de la economía de plataformas, en general las nuevas tecnologías, y mirar la manera como hombres y mujeres se insertan de manera distinta en el tema de las tecnologías, porque creo que también está pendiente analizar todo este fenómeno de los hombres en las apuestas, las inversiones, los traders, etcétera, cosas que ha pasado en Argentina, por ejemplo. Volviendo al caso peruano, para cerrar, yo creo que, como se ha dicho aquí, como dijo Maripili, o sea, el Estado, lo que tenemos que todos convencernos es que el Estado tiene que invertir, ¿no es cierto? Que hay un problema de absorción de la mano de obra, que hay un problema de las mujeres que están absolutamente penalizadas por la maternidad, y que finalmente hay que invertir en las políticas públicas de cuidado. Y el problema de la austeridad, ¿no es cierto? Que estamos viéndolo en Estados Unidos, en Argentina, pero que también lo vemos aquí desde siempre. Nosotros vivimos prácticamente en austeridad, y es algo que también es una discusión que tiene que tenerse. ¿Dónde se invierte el dinero público? ¿En qué se invierte? ¿Y en qué se va? ¿No es cierto? También en la corrupción. Pero entonces es el convencimiento de que una sociedad requiere, ¿no es cierto?, condiciones ya ni siquiera extendidas, como dirían unas feministas, básicas, mínimas, de calidad de vida. Y eso pasa por tener, efectivamente, por cuidar, por alimentar bien a las niñeces, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por eso también la economía feminista es un llamado a meternos en, entre comillas, la gran economía, ¿no? Cómo se definen los gastos en el Estado, ¿no? Y esta política neoliberal de Estado pequeño, de Estado austero, es también una política que penaliza a las mujeres especialmente, como se ha dicho, ¿no? Que cumplen con su cuerpo, con su tiempo, con sus posibilidades, esto, ¿no? Entonces yo me reafirmo en la necesidad de políticas de cuidado, en que el movimiento feminista, como lo está haciendo, se comprometa, y que logremos que la ciudadanía también se interese por el financiamiento de esas políticas de cuidado, ¿no? Eso, gracias. De acuerdo. Mari. Y bueno, yo en esa misma correlación ya no voy a abundar, porque lo ha hecho muy bien Gabriela en la importancia del rol de la política pública. También quiero hablar de un elemento importante que hay que seguir trabajando, y es la corresponsabilidad en la sociedad. Tenemos, digamos, una desigualdad de recargas de trabajo, del cuidado sobre los hombros, las espaldas, las cabezas, porque la carga mental también es una
una situación muy propia de las mujeres que realizamos cuidados de múltiples formas, pero necesitamos seguir trabajando en la sociedad, el compromiso de nuestros pares, los varones, los hombres, de asumir que también los cuidados les competen y que la sociedad se construye en función de quienes asumen responsabilidades de cuidado compartido, y eso descarga también a las mujeres de estas situaciones de precarización del trabajo, de dificultad de acceder a la igual condición económica y educativa. Yo iría un poco por esa ruta de que hay dos tareas, ¿no? La tarea política muy clave, que además las mujeres que están en política deben seguir insistiendo, quienes hacen política como ciudadanos también seguir insistiendo en que los cuidados es una política no exterior, no externa de las demás políticas, sino que se interconecta. Y segundo, que la corresponsabilidad en la sociedad tiene que seguir siendo algo interiorizado en las familias, en las personas y en nuestros compañeros, en estas nuevas masculinidades que queremos que se construyan en la sociedad. Muchas gracias a ambas por esta entrevista. Sin duda van a quedar muchos temas más para poder ahondar en ello, pero a todos los que nos están viendo pueden seguir como cada viernes una edición de Mesa Política y pueden seguir en todas las redes sociales de Otra Mirada y NTV Info. Nuevamente, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Mari. Nos vemos.